Programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Hola, mis estudiantes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el doctor Luis Andrés Avendaño Alguera. Él es doctor psicólogo y es parte del Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos. Nicaragüense de Estudios Humanísticos, para los que anotan pues de que quiénes son las personas. El Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Le agradezco su presencia en medio de esta crisis que estamos abordando en Nicaragua y que estamos tratando de que se resuelva de la manera más pronta. Vamos a estar hablando de los efectos psicológicos de esos traumas que causan, y particularmente el contexto sociopolítico, ¿verdad?, por las cuales se dan, que hay muchas experiencias alrededor de esto. Antes de entrar con esto, quería hacer unas reflexiones e informaciones. Uno, de que a la medianoche del día lunes, ¿verdad?, se comenzó a circular la información de que una camioneta había sido incendiada en la carretera norte, allá a la altura de la gasolinera Puma, frente a la aduana central de Managua, ahí por la Fuerza Aérea. Comenzó toda una situación en la cual no se sabía qué era, quiénes eran,
Ya a eso de la medianoche, ¿verdad? Después de este incendio, de esta camioneta que ocurrió ahí en esa zona, se quemó la camioneta e inmediatamente luego lo que vimos es que hubo una denuncia de parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nicaragua, la UNAM, Managua, de que en esa camioneta andaban 4 jóvenes que habían sido retenidos, les había sido quemada la camioneta y que los habían secuestrado. Se pasó toda la noche del día lunes, amanecer martes, con mensajes de que habían sido secuestrados, que estaban desaparecidos, que no se sabía qué ocurría. Y luego vimos ya a los muchachos, ya a este mediodía, en donde estos 3 muchachos que iban ahí en esa camioneta aparecieron, por suerte, vivos, ¿verdad? Pero cuentan una historia a veces aterradora para los jóvenes, particularmente para los padres de familia, porque dicen que los sacaron, los llevaron, los torturaron y que incluso hasta le arrancaron a uno una uña de un dedo. Que los dejaron en una zona donde es una zona simbólica para esos temas de los años 70, que es cerca de Las Brisas, ahí por la cuesta de los Héroes y Mártires, la Cuesta del Plomo, como se conoce, ahí por la refinería. Este tema para nosotros es de ponerle atención, porque pasó toda la noche una crisis de todo el mundo alrededor de esto. Ya en la mañana, ¿verdad?, vimos que la ciudad de Granada, que ya había estado siendo víctima en otros momentos de situación, ¿verdad?, no es que nos estamos poniendo dobles, sino que nuestro controlista Iván está haciendo los esfuerzos por aprender a usar las cámaras. Vimos lo de Granada. ¿Qué pasó? Un niño o un adolescente, ¿verdad?, cuando iba junto con las personas que andan en protesta, fue alcanzado por un proyectil y muerto, ¿verdad? Habían imágenes, esa imagen desgarradora de cuando ve el niño ahí en Granada, y ya más tarde, después de que ocurrió esto, ya se reportó el fallecimiento de este adolescente. No sabemos la edad y las condiciones. Hay 2 versiones, la versión de los pobladores que están en protesta, que dicen que andaba en protesta y que fuerzas del gobierno le dieron un balazo, y la información que dan los ciudadanos de Granada pro gobierno, que dicen que lo que ocurría era que el niño estaba pretendiendo ingresar a las instalaciones del mercado y que entonces pues los guardas de seguridad le dieron un balazo. Son las dos versiones que hay, pero mientras eso ocurría, mientras vimos esas imágenes, ya el niño fallecido, también vimos imágenes de que la población iba un señor en su bicicleta, que guarda de seguridad del mercado, que ha estado protegiendo, entendemos, el mercado, la intendencia del mercado lo tiene ahí, y lo agarraron, lo desvistieron, lo hicieron caminar, y algunos querían hasta matarlo, pero que otros ciudadanos decían no lo maten, no hagan eso, y más bien lo soltaron pues al final después de agredirlo también, y supuestamente esto era un ciudadano pro gobierno, ¿verdad?, en Granada. Eso está aconteciendo en Granada, que pues es patrimonio de la humanidad, que es un centro turístico por excelencia, y ya más tarde, a eso del mediodía de este martes, comenzamos a ver las imágenes de que se está quemando la alcaldía de la Gran Sultana, ¿verdad?, y que llegan los bomberos, ¿verdad?, y comienzan ellos a ver que se está quemando la parte interna de la alcaldía de la Gran Sultana, ¿verdad? Son imágenes que consideramos no deberían estar ocurriendo, no debería estar pasando esto en nuestro país,
pero está ocurriendo lamentablemente. Algunos se están responsabilizando unos a los otros. Nosotros creemos de que independientemente de que sea el responsable, lo que hay que es evitar y parar este tipo de actos que solo pone, ¿verdad?, en juego la vida, la seguridad. Ya no nos importa la economía, como dijo alguien ahí, pues que no le importaba, pues que no comiéramos. Bueno, pero por la vida para aguantar. Yo no sé si eso es correcto, que la gente no quiera comer, porque estoy oyendo ya muchos mensajes de personas que ya se han quedado sin dinero, que no son de los que tienen tarjetas de crédito o ya no las pudieron pagar y ya se las suspendieron hasta las líneas de crédito, que no quisieran estar viendo esas cosas. Y entonces el entendimiento tiene que venir de una u otra parte. Bueno, se quemó. Ahí está la imagen que vamos a ver, como cuando William Walker quemó Granada, ¿verdad? La alcaldía quemada. Pero mientras eso ocurre en el exterior, las personas pensantes, las personas que sí están pendientes de Nicaragua, hoy la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, se dio a la tarea de seguir tuiteando y retuiteando, como se llama en las redes sociales, ¿verdad?, que Estados Unidos respalda a la Conferencia Episcopal de Nicaragua en buscar una solución negociada al conflicto. Y ella pide que se lea las palabras del vicepresidente Mike Pence. El vicepresidente Mike Pence hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega durante la recepción de la OEA, exigiéndole que la violencia debe terminar y la de violencia debe terminar ahora, haciendo referencia a los ataques a manifestantes y masacres a estudiantes y civiles. El gobierno de los Estados Unidos respalda los esfuerzos de la Conferencia Episcopal en buscar una solución negociada al conflicto en el país, ¿verdad? Y esto es lo que dijo literalmente, o en su traducción, el vicepresidente Pence. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, como todos sabemos, está cometiendo y justificando una terrible violencia en contra de su gente en los últimos días, incluyendo ataques a una protesta pacífica durante la celebración del Día de las Madres en ese país, que dejó cientos de heridos y asesinados a casi una docena de personas inocentes. El sábado de esta semana, ese caos reclamó la vida de un ciudadano estadounidense, y nuestro más sentido pésame a su familia y a todos aquellos quienes han perdido un ser querido en esta violencia sin sentido y crisis. Los Estados Unidos y nuestros aliados deben hablar al unísono y decirle al gobierno de Ortega: la violencia debe terminar y la violencia debe terminar ahora. Los Estados Unidos apelan al gobierno de Ortega para que detenga esos ataques a protestantes pacíficos y defienda los derechos básicos de sus ciudadanos, y que Nicaragua regrese hacia una democracia. Eso es lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en ese llamado a la nación, ¿verdad?, y a los aliados de Estados Unidos en la OEA para que puedan votar. En la votación, Nicaragua no fue tomada en cuenta su tema. Vamos a estar pendientes de la clausura de la sesión de la OEA en los próximos días. Pero también la Unión Europea se refiere al tema. Y en una declaración de la portavoz sobre la continua violencia en Nicaragua, dice: en Nicaragua más de 20 personas murieron la semana pasada, incluyendo durante las marchas pacíficas organizadas en el Día de las Madres el 30 de mayo. En Nicaragua se suma a la ya larga lista de bajas desde el comienzo de las protestas. Nuestra simpatía de todo corazón está con las familias de las víctimas. La continua violencia en el país, el uso excesivo de la fuerza por la policía y grupos incontrolados son inaceptables. Estos ataques violan los derechos básicos de los ciudadanos y hacen más difíciles las condiciones para un diálogo pacífico. Una investigación supervisada internacionalmente en estos actos de violencia debe tener lugar. El acuerdo alcanzado entre la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno con respecto a la investigación de la violencia y las bajas que tuvieron lugar durante las recientes manifestaciones necesita ponerse en marcha.
Todas las recomendaciones de la CIDH deberían ser puestas en práctica y los órganos pertinentes de la ONU tienen que recibir acceso al país. El gobierno debe imponer parámetros de comportamiento y prácticas internacionales aceptados sobre las fuerzas policiales y disolver a los grupos violentos. La Unión Europea continúa apoyando un diálogo inclusivo sobre justicia y democracia como el camino para salir de la crisis actual y como un instrumento para satisfacer las aspiraciones democráticas legítimas del pueblo nicaragüense, dice la Unión Europea en esta comunicación que se originó el día de hoy cuando estamos en vivo este martes. Nuestro llamado a seguir ese diálogo nacional, esa solución negociada que habla el vicepresidente Pence a los obispos y a que podamos resolver de una u otra manera estas cosas y parar esos niveles de agresividad y violencia que se viven en las calles de Nicaragua en estos días. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, ¿estamos ya listos? ¿Rúnico? ¿Sí? Ya estamos hablando aquí, pues, luego con el doctor Luis Andrés Avendaño Alguera, psicólogo y miembro del Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos. Vamos a los mensajes y regresamos con él. Viví tu pasión, estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. Mamá y papá se preparan con la mente fija en los premios. Y a correr. Banco Ficosa te trae el Shop and Run para mamá y papá. Participa comprando con tus tarjetas de débito y crédito de Banco Ficosa y gana uno de los 2 premios para llevarte todo lo que querrás de Cinza Megatienda en 15 minutos. ¿Estás listo para correr? Banco Ficosa, comprometidos a ser mejores. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista, pues ahora aquí acompañado del doctor Luis Andrés Avendaño Alguera, quien es médico psicólogo, como se le dice, así es, ¿verdad? Licenciado en psicología, ¿sabes? Así es. Doctor, el tema de los contextos sociopolíticos en que se dan estas crisis siempre es importante analizarlo porque estamos viendo mucha violencia en las calles, un lenguaje de violencia, la gente en extremo estrés, ¿verdad? Todo le duele. Si usted de pronto mira lo que están la gente posteando, así se dice, ¿no? Sí, a la hora que está, o publicando, a la hora que está uno emitiendo una opinión, más cuando hay transmisiones en vivo, el reality show en que se convirtió el diálogo nacional, cuando todo el mundo estaba ahí, habían palabras altisonantes, entonces hay descargas de adrenalina, hay gente sin adrenalina, hay gente que anda más dormida que despierta. Sí. Entonces, todo eso tiene que ver con un contexto sociopolítico que no es ajeno, no es especial en Nicaragua,
ya hay experiencias en muchos países. Cuéntenos un poco sobre los contextos sociopolíticos para llegar a estos niveles de situaciones de desastre y atenciones psicológicas ante desastres. Correcto. Bueno, estamos en una situación, como habíamos hablado antes, que es una crisis producto de un desastre. Y este desastre ha tenido inevitablemente conflictos armados por parte de diferentes fuerzas estatales, fuerzas subversivas, y es un conflicto que ya nos ha metido en una crisis de más de mes y medio y que ha afectado a gran parte de la población. Una forma de conceptualizar este tipo de crisis es a través del trauma psicosocial. Este es un concepto que ha sido desarrollado por muchos autores, entre ellos el psicólogo español, sociólogo también, Ignacio Martín Baró, que realizó su teoría desde El Salvador. Fue uno de los jesuitas que fueron asesinados en la década de los 80, en la guerra civil salvadoreña, y él hizo esta teoría de trauma psicosocial a partir del análisis de los problemas individuales y sociales que afectaban a los salvadoreños en esa época. Él mencionaba de que el trauma individual se puede definir como una herida, una vivencia, una experiencia que nos deja un residuo permanente en las personas. Entonces así podríamos definir nosotros a un trauma individual, una situación difícil que sobrepasa nuestras barreras psíquicas que nos defienden nuestro organismo y que además trastoca valores fundamentales cognitivos de nuestra persona, como es el valor de predictibilidad, de sentido de la vida, que al momento de experimentar una situación traumática muy fuerte, se nos quita esa seguridad, esa predictibilidad del futuro. Entonces ya vemos de que el futuro es incierto y de que nos puede afectar de una manera bastante grave. Eso por parte del trauma individual. Ahora existe también lo que se llama trauma social, que es cuando una sociedad como conjunto se ve afectada por una situación que le deja un fuerte daño a nivel de población. Entonces, un trauma social puede ser, por ejemplo, el desastre que hubo del Cerro Casita aquí en los años 90, puede ser las comunidades que están siendo afectadas ahorita por la erupción volcánica del Volcán del Fuego en Guatemala, puede ser el terremoto que vimos en 1972. Son situaciones que afectan a una sociedad como conjunto. Pero también está el concepto de trauma psicosocial, que ya tiene un énfasis dialéctico. Dialéctico significa de que tiene dos partes que están en constante interacción y constante retroalimentación y cambio. Entonces estas dos partes serían la parte del yo individual y la parte del yo social. O sea, la persona vista como un individuo con características de personalidad, temperamentales, identificación propia como un nombre propio, una edad particular, una profesión, y está el yo social, que es el yo que nos hace sentir perteneciente a una clase social, a un grupo étnico, a un grupo religioso. Entonces vemos de que a través del concepto de trauma psicosocial lo que entendemos es de que como una persona que a la vez tiene un yo social y un yo particular, podemos darnos cuenta de que cuando llega un conflicto de nivel social no nos afecta solamente a nivel individual, sino que ya nos afecta también a nivel de individuos que viven en una sociedad. Y lo que tenemos que entender del trauma psicosocial como una situación de conflicto, como la que estamos viviendo nosotros los nicaragüenses, es que este trauma no se produjo a nivel individual. Esta herida, este trauma fue primero producida a nivel social por un confrontamiento social de diferentes fuerzas, de agentes sociopolíticos, y que luego nosotros, en nuestro rol de personas individuales y sociales, lo hemos individualizado a través de síntomas psíquicos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, los síntomas de somatización, que se refieren a afectaciones corporales que no tienen un origen patológico físico, sino que un origen psicológico. Por ejemplo, nos estábamos hablando en el corte de cómo hay familias que se encuentran con afectaciones
intestinales, por ejemplo, o dolores de cabeza, de mareo, y estos pueden asociarse, por ejemplo, con la vivencia de un evento de conflicto, que puede ser, por ejemplo, de que esté una familia con sus niños en su barrio y de repente ven la presencia policial, ven los disparos, ven los disparos de morteros, los conflictos entre manifestantes y policía. Entonces ya dentro de la familia se empiezan a enfermar, por ejemplo, del estómago, de la cabeza. Y esto es algo que está documentado. Precisamente en El Salvador, cuando estaba en guerra civil, se hicieron estudios que demostraban que más del 65% de las poblaciones en áreas de conflicto experimentaban algún malestar físico cuando se avisaba que iba a llegar la Fuerza Armada o cuando llegaban las Fuerzas Armadas a la comunidad. O sea, cada que alguien informaba, vienen para acá las Fuerzas Armadas, vienen Sí. para acá las Fuerzas Armadas, la gente comenzaba a entrar en un choque. Correcto. Es algo parecido a lo que nos está ocurriendo aquí ahorita. Van para Ciudad Sandino, van para Tipitapa, van para Correcto. Masaya, Granada. Y otro de los- entonces la gente comienza la expectativa. Sí, a temblar, por ejemplo, teniendo Ya malestar vienen, psicomotor. Sí, entonces una situación de inestabilidad psíquica y física. Ya no solo es psicológico, no solo son nervios, sino son malestares reales, físicos, que tienen una base psicológica. Puede que no sea una enfermedad que la esté pasando o que la esté causando un parásito, una enfermedad de virus, sino que es nuestra propia reacción psicológica ante situaciones estresantes que sobrepasaron nuestras barreras psíquicas normales, pues. Entonces es importante ver ese aspecto. Pero otro punto de vista que tenemos que analizar es que estos conflictos que ocasionan estos problemas individuales también tienen una base socioeconómica y sociohistórica. Entonces todo conflicto debe verse en el marco de los procesos más amplios, los procesos sociohistóricos y los procesos económicos que dan lugar a esos conflictos. Por ejemplo, en la realidad nicaragüense podemos encontrar un contexto socioeconómico que subyace el conflicto que estamos viendo actualmente. Y de hecho también hay estudios que han investigado qué situaciones políticas facilitan la aparición de un riesgo psicosocial. Entonces, por ejemplo, algunas de estas situaciones políticas que favorecen estos conflictos sociales y estas afectaciones de trauma son, por ejemplo, la ausencia de procesos democráticos y la desigualdad en el acceso al poder. Entonces, esto fue un estudio hecho por la Comisión de Carnegie de Prevención de Conflictos Mortales, un estudio hecho en el 2004, de una comisión que se encargó de estudiar conflictos que producían muerte, enfermedades, destrucción económica, y ver qué aspectos facilitaban que ocurrieran esos conflictos. Uno de esos aspectos es la ausencia de procesos democráticos y la desigualdad en el acceso al poder. Se vuelve especialmente alto el riesgo de que ocurra un conflicto mortal cuando existe represión y violación de derechos humanos y también cuando el poder se encuentra concentrado en grupos pequeños. Entonces vemos que en nuestro contexto sociopolítico podemos identificar de que el poder sí efectivamente ha estado concentrado en ciertos grupos y que además han habido represión y violación sistemática de derechos humanos. Otro aspecto que habla la Comisión de Carnegie es que las desigualdades sociales caracterizadas por grandes diferencias en la distribución y el acceso a los recursos también son un factor que predispone la aparición de conflictos armados violentos. Las desigualdades sociales. O sea, el que tengan unos más, otros tengan menos. Correcto, el empobrecimiento de una sociedad, podríamos decirlo, que también era algo que observábamos en la realidad salvadoreña de los años 80. Hago énfasis en la realidad salvadoreña de los años 80 porque es importante que nosotros estudiemos nuestra historia y especialmente nuestra historia nacional y regional. Y en este caso se identificaban por parte de Ignacio Martín Baró de que el empobrecimiento era un factor clave del conflicto armado que existía en El Salvador. Y él decía que los derechos humanos más básicos de las mayorías son estructural y automáticamente negados. En la medida en que la gente tenga menos poder adquisitivo, menos capacidad de resolver sus necesidades básicas, Correcto, de transporte, de llegar a su trabajo,
de cuando llega a su trabajo poder comer, de cuando llega a su trabajo haya los servicios básicos no estén resueltos. Y si no me pagaron en la empresa, peor. Sí. Y si no tengo ni trabajo, peor. Y si me acaban de correr del trabajo, mucho más peor, como dirían redundantemente alguien. Correcto. Permíteme hacer una pausa y regresamos y continuamos hablando sobre estos temas de lo que ocurre en las crisis emocionales cuando se están dando estos conflictos sociopolíticos, estos desastres como el que estamos teniendo ahora en esta crisis en Nicaragua. Adelante con los mensajes, regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. Súbeme la radio. En la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL te ofrecemos todo en repuesto automotriz coreano. En Feni Market, nuestra tienda de conveniencia, tú encuentras una gran variedad de platillos con sabor Nica. El combustible más barato de la capital, tú lo encuentras en la estación de servicio Fenicotaxi. Estamos ubicados de la Casa del Obrero una cuadra hacia arriba. Comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa Entrevista conversando con Luis Andrés Avendaño Helguera, en su calidad de psicólogo y de miembro del Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos. Que estamos haciendo este análisis. Acuso recibo de Fidel Ernesto Narváez su comentario que está en las redes sociales alrededor de los temas que tienen que ver muy particularmente sobre los temas de diálogo. Yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, que planteaba aquí en la red social de que decía, para los temas de diálogo, efectivamente, quienes son los dialogantes siempre tienen un fuero especial, estos dialogantes, un fuero especial que les permita poder ir con todo el derecho de poder expresar lo que sienten sin miedo a tener represalias posteriores, ¿verdad? Y en eso sí yo estoy de acuerdo con lo que plantea este ciudadano, este doctor, creo que también es en ciencias políticas, porque para poder iniciar un diálogo sí efectivamente se requiere eso. Ahorita estábamos abordando los temas psicosociales que se dan alrededor de crisis como esta, pero en el caso del diálogo, que en otro momento lo vamos a ver y a lo mejor podemos tener la oportunidad de conversarlo con él también, desde ya lo invitamos, podemos estarlo abordando. Pero Luis Andrés, el tema, abordemos el tema. Sí. Toda esta situación crea esas ansiedades, esas situaciones, cuando en la casa no hay que comer, cuando los padres ven a sus hijos desmotivados. Ahorita incluso no hay acceso a las universidades porque hay o cerca
una universidad tomada o cerca de una universidad con algunos problemas o por seguridad no se esté yendo. Lo mismo está ocurriendo en otros sectores. Voy luego a los que están trabajando y que están siendo despedidos. Todos esos son, antes decíamos, el ejército de desempleados en la calle, ¿verdad? En donde ya teníamos un gran déficit de muchas personas desempleadas. Ahora van nuevos desempleados a la calle. Ahora van nuevos, se estima que pueden haber 100.000 desempleados nuevos Por lo este menos. año, que es un incremento bastante alto, podría ser con más del 5% de la tasa de desempleo subiría. Y también, además de desempleados nuevos, tenemos, creo que es importante mencionar, un ejército de lisiados nuevos, porque hay una nueva generación de jóvenes que van a quedar con lesiones de por vida, con afectaciones de por vida, además de ya más de centenar de fallecidos que han habido en los conflictos que iniciaron en abril del año pasado, de este año, perdón, el mes pasado. Parece que lleváramos un año. Fíjese Pareciera. que ese lapso que usted tuvo es Sí. de mucho. De pronto sienten que el tiempo es muy largo. Lo que ha acontecido son más de 40 días, Sí. ¿verdad? Y estos 40 días se han hecho una eternidad para algunos. Se han hecho eternos. Para algunos que tenían aspiraciones de que esto iba a ser de cortísimo plazo, de que después de la primera o segunda marcha ya habían cambios políticos rápidos, pues Sí. están todavía a la expectativa. Y lo que vemos es que la posibilidad de poder hacer un cambio político en Nicaragua real tiene que pasar por un diálogo en donde prevalezca la justicia y los temas democráticos. Y eso Claro. no hay otro que Efectivamente. procesos electorales. Yo creo que también aprender de nuestra historia, como hablábamos la historia de El Salvador, que lo que ocurrió en esta situación de conflicto fue de que los lados que estaban, o los bandos que estaban en disputa, contribuyeron a la polarización de la sociedad. ¿Qué significa la polarización de la sociedad? Significa a enviar hacia los extremos a los diferentes grupos de la sociedad que participan en el escenario político. Entonces quiere decir de que ya no se mira el escenario político como un escenario dinámico de intercambio, de diálogo, sino se mira un escenario de confrontación donde hay dos bandos que son enemigos y que uno busca la exterminación del otro. Esto fue uno de los elementos que ocasionaron que el conflicto salvadoreño tuviera tantos fallecidos, más de 100.000 fallecidos, y unas repercusiones sociales devastadoras, como son, por ejemplo, los grupos delincuenciales que se formaron luego de la década de los 80, o sea, las maras. Entonces la población quedó tan polarizada en este conflicto que los dos bandos que en este caso se disputaron fueron las Fuerzas Armadas y el gobierno representado por la figura de Duarte, y por el otro bando el FMLN. Entonces esta polarización se consiguió a través de una guerra psicológica, que es un concepto que hemos hablado mucho, creo, la población en el último mes y medio. Hemos estado hablando de que existe una guerra psicológica, pero... ¿Cuáles son los elementos de una guerra psicológica propiamente dicho para que la población lo entienda? Porque Sí. cuando se habla de guerra psicológica, entonces comienzan a creer que son las agencias de inteligencia, ¿verdad?, de países extranjeros que están implementando temas y que se están involucrando. Y la guerra psicológica parte de uno mismo emitiendo y repitiendo mentiras, emitiendo y repitiendo imágenes que no son o inapropiadamente en sus comentarios y a la persona inadecuada. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que la guerra psicológica se hace con el objetivo de que las posiciones ideológicas se endurezcan, sean más extremas. Entonces, la guerra psicológica sirve para que uno de los bandos influya en ganarse la mente y el corazón de la población para que se alineen con ellos y que estén alineados contra los enemigos. Entonces, por ejemplo, un bando intenta falsificar, tergiversar, difundir información falsa para que la población piense de que ese bando está en la razón y que las posiciones de ese bando son defendibles, son las correctas. Entonces la población debe alinearse con este bando y mirar como enemigo al otro bando. Entonces nace de esta intención la guerra psicológica. En los 80 fue
fue una estrategia de contrainsurgencia, fue una estrategia para calmar a los grupos subversivos. Yo creo que en la actualidad han avanzado un poco la guerra psicológica, en parte porque un elemento importante de una guerra psicológica es tener una estructura de propaganda fuerte que difunda estos mensajes falsos. Pero en la realidad actual vemos de que las estructuras de propaganda existen por parte del oficialismo, pero también entra en juego las redes sociales ahora, que son otra estructura masiva que antes no existía. Ahora, esto se ve a través de memes, de descalificaciones, de páginas falsas, de páginas falsas. Los ciudadanos, todo el mundo quiere tener 3, 4 páginas o Twitter en donde pueda estar diciendo lo que quiere sin necesidad de dar la cara. Y causa pánico. Correcto. Y además, o sea, lo que no te puedo decir de frente, te lo voy a decir a través de encachimbadita.com. Sí, correcto. Mi jodidita no sé cuánto. Y fíjense que he visto que es un tema que la mayoría, hasta hombres, asumen el papel femenino, ¿verdad? O sí, sea, una transfiguración. Una de la transfiguración. identidad. No he visto mujeres diciéndose la machito, ¿verdad? Pero sí eso ahora, tiene que ver con un efecto. Claro, un efecto que tiene como fin antagonizar a las personas, o sea, vernos como enemigos en vez de encontrar puntos en común como nosotros. La forma más adecuada de resolver una situación conflictiva es encontrando puntos en común con la otra persona o con la otra parte. Entonces, la guerra psicológica sirve para que, al contrario, no encontremos puntos en común y que solo encontremos puntos antagónicos. Por tanto, la guerra psicológica promueve la violencia, ya sea la violencia física como la violencia psicológica, porque hay ataques psicológicos, no solo físicos. Ahora, la guerra psicológica tiene que ver con la institucionalización de la mentira. La institucionalización de la mentira se refiere al ocultamiento sistemático de la realidad, o sea, con premeditación ocultar la realidad y sistemáticamente, o sea, de forma planificada, de forma programada, ir sacando una realidad alternativa y validando esta realidad alternativa a través de los medios de comunicación y los medios de propaganda. Entonces, por ejemplo, en los 80 se identificaba en El Salvador que había una institucionalización de la mentira a través de la creación de una historia oficial. Esta historia oficial podía estar apegada o desapegada de los hechos, no importaba. Pero esta historia oficial se iba a basar en un despliegue propagandístico intenso y agresivo, respaldado por el peso de los más altos cargos oficiales. Es decir, nosotros tenemos una maquinaria propagandística que puede ser, por ejemplo, un canal de televisión, una página de Twitter, una página de Facebook y afiches publicitarios, y nosotros empezamos a lanzar nuestra versión oficial de los hechos, que puede que sea contrastada con la realidad o puede que no esté contrastada con la realidad. Entonces, esta versión oficial de los hechos, lo que hacemos es darle el peso de la autoridad. Sacamos a una autoridad competente de un alto cargo, ya sea un alto mando de una institución o puede ser el presidente, validando esta versión oficial, que eso no es una prueba fidedigna de que en realidad esta historia oficial es cierta, sino lo que estamos haciendo es decir, como esta figura de autoridad lo está validando, quiere decir que es razón, que algo verdadero, lo cual estamos incumpliendo una falacia de la lógica, porque no podemos decir que algo es verdadero solo porque una autoridad lo dice. Luego, si aparece un hecho contradictorio con esta historia oficial, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un silencio encubridor, se lanza un cordón sobre la noticia, que ya no se hable más de esta noticia. Cuando ya se logra contradecir este hecho, lo que se hace es intentar acabar con toda discusión, que la evolución de los acontecimientos den lugar al olvido. O sea, la gente quiere quedarse en la mentira. Dejar quedarse en la mentira. O sea, ahorita estaba viendo, casualmente mientras estamos aquí, estábamos conversando, que alguien dijo que en el mercado está a 3,5 cuadras del lugar donde mataron al joven, que en Granada. Inmediatamente alguien envía una foto de un policía encaramado en una casa, y entonces le mando a preguntar a la persona, ¿ese es el que disparó? No sé, pero podría ser. ¿Okay? Correcto. Entonces uno ya se queda con, si fuera irresponsable, pongo la foto, pongo la cosa y digo, piri, pi, 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 sí.
ese fue el que lo mató, piri, pipi, pipi, ese fue el que lo mató, Sí. y creo en la conciencia eso. ¿Qué ganamos? Creamos con un eso? enemigo nuevo, un antagonista, ¿Qué un antagonismo ganamos? social. Entonces le mando a decir yo ya vulgarmente, le mando a decir, entonces hay que matarlo a ese que estaba ahí. No, tampoco lleguemos a tanto. Correcto. Vamos a los mensajes y regresamos a conversar sobre estos temas psicológicos que causan todas estas condiciones socioeconómicas, ¿verdad? O sociopolíticas que estamos viendo en esta crisis en Nicaragua tras estas protestas sociales. Adelante con los mensajes y regresamos con el licenciado Luis Andrés Avendaño Alguera. Adelante. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, uniendo fronteras. Ticavisión, con programación para todos. Producciones nicaragüenses y costarricenses, series retros, películas, programas infantiles, deportes, noticias y mucho más. Ticavisión, de Costa Rica para Nicaragua. Solicítalo al cable operador de tu preferencia. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Luis Andrés Avendaño Alguera, psicólogo, miembro del Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos, a propósito de estos temas, de lo que causan todas estas crisis sociopolíticas, socioeconómicas, ¿verdad?, en los ciudadanos que están viviendo en estas protestas, que están en el país, y cómo esto les cambia hasta su personalidad. Y a propósito de lo que decíamos de la guerra psicológica y el uso de medios de comunicación, y en este caso estas redes del demonio, como lo digo yo, estaba leyendo aquí cómo se intercambian. Dice, aparece una indie, la indie de Masaya, dice, no tengo inmunidad en las barricadas, dice, hasta a mí me revisan la mochilita. ¿Okay? O sea, ella está diciendo, me imagino que es un elemento de protección de ella. Revísenme hasta a mí, porque no debe ser que pase a alguien con algo que no es. Y entonces otro le contesta, dice, los mismos que desataron a los vagos en Masaya ahora están preocupados porque los revisen. Dice. Esa persona, dice, debe ser de algún partido político en Masaya desde hace años, ¿verdad? Y entonces comienza una serie de enfrentamientos que también pasa a estas redes sociales. No se están viendo la cara, se están diciendo cosas,
se están manteniendo lo que usted dice, verdades, ¿verdad? Como esa que le decía, el policía dice que pudo haber disparado, pero el otro le dice, ya disparó. Y como me dice Ivancito, que viene ahí siempre con un look de pandillero, ¿verdad? Pero no se sabe cuál pandilla, si es la de Ciudad Sandino o la del Cine Salinas. Entonces le digo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo sigue afectando esto? Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, el trauma psicosocial, primero que todo, como habíamos dicho, tiene un énfasis dialéctico, o sea, trastoca los aspectos individuales y sociales. Por tanto, es importante dejar claro de que el trauma psicosocial va a afectar de diferentes maneras a los individuos. Cada afectación dependerá de la vivencia peculiar de cada persona. Esto puede estar condicionado por su extracción social, por su participación en el conflicto y por sus características de la personalidad. Por ejemplo, no va a estar igualmente afectado por esta crisis una persona del estrato social alto, de una clase social que probablemente tenga todos los privilegios y no pase por necesidades de hambre, de desempleo, a una persona que viene de un estrato social bajo, donde en su familia puede ser de que no todos estén trabajando actualmente, que los que trabajen tengan empleos precarios. Entonces, las afectaciones de esta crisis van a ser muy diferentes según la extracción social de cada persona. Entonces, una persona, la clase menos privilegiada, que es la que vemos que está siendo afectada por los tranques, por la pérdida de empleo, por la pérdida de seguridad en nuestras ciudades, va a tener afectaciones de trauma psicosocial muy distintas a la clase alta, que probablemente no va a sufrir ningún evento traumático, más que mirar en las noticias que hubo un nuevo baleado. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo el trauma psicosocial nos puede afectar de manera diferente. Evidentemente, si una familia no tiene que comer, no tiene con qué llegar al final de mes, a la quincena, perdieron el empleo, va a tener un nivel de estrés y de angustia mucho mayor que una familia que tiene su futuro económico asegurado. De igual manera, la participación en el conflicto va a hacer que experimentemos el trauma de forma distinta. Muy distinto, una persona que nunca ha estado en una confrontación directa con los cuerpos policiales, con los cuerpos parapoliciales, con los delincuentes, si es que hay, ¿verdad?, en estas situaciones, a una persona que lo ha visto desde las redes sociales, todos los hechos. Ambas personas van a estar afectadas, van a tener niveles altos de estrés, van a tener afectaciones cognitivas, van a tener problemas de sueño, problemas de alimentación, pero la persona que estuvo más vinculada de forma directa con el conflicto va a tener repercusiones traumáticas más fuertes, es lo más probable, pues. De igual manera, las características individuales de la personalidad. Ahora, una cuestión importante que habías mencionado, Plinio, es cómo la sociedad está volviéndose más violenta a través de sus discursos. Es lo que habíamos hablado antes, de que en un conflicto armado y en una situación de guerra psicológica, de mentira institucionalizada, lo que se busca es polarizar la sociedad y buscar antagonistas. Entonces, por ejemplo, un video que me ha impactado, ya han habido varios videos de niños que se encuentran en lugar de confrontación, uno de un niño en Lunán, ahora un niño de Masaya, y que le preguntan al niño qué piensa de la situación. El niño de Lunán procede a proferir obscenidades en contra de los mandatarios de nuestro país, y el niño de Masaya lo que hace es que está con un mortero y está diciendo, refiriéndose de forma obscena a los paramilitares, llamándoles perros, hijos de la no sé cuánto, y diciendo, aquí los estamos esperando. Entonces vemos que hay una configuración del pensamiento infantil, o sea que los niños ya están creciendo con una visión predispuesta a la violencia, al antagonismo también, porque un niño que está viendo en los paramilitares, o sea, una figura institucional, una autoridad institucionalizada, un enemigo, una persona a la cual hay que responder con violencia y a la cual hay que eliminar. Entonces, estos son causas observables, palpables,
de la configuración violenta de nuestro discurso a partir de la polarización de nuestra sociedad. Finalmente, porque sé que vamos a estar abordando estos temas por lo menos cada cierto tiempo, vamos a quedar en esa crisis permanente que no se va a resolver, ni que se vaya en un avión alguien y que venga el más eclesiástico de todos al poder. Esta crisis va a permanecer en el ciudadano, correcto, va a permanecer en los jóvenes, va a permanecer en la sociedad, va con crisis económica a mediano y largo plazo a levantarse. No es que nos sacamos la lotería al día siguiente de que hay un acuerdo. Sí. ¿Qué sugerencias da iniciales, básicas, que se tengan que tomar ahorita en esta etapa en que estamos en esta crisis política de Nicaragua? Básicas como individuos que tenemos que tomar acciones concretas para mejorar nuestra vida y la de nuestro entorno, sería despejar tu mente durante 1 hora al día, no pasar pegado al celular, viendo a dónde es el siguiente confrontamiento. Repítalo, por favor, le voy a pedir que haga la repetición. Oye, Rúrico, ¿oíste? Tener pausas en el día de un par de horas al menos de descanso, donde estemos completamente desconectados del celular. Otra sería cuidar el sueño, eso es muy importante, buscar cama antes de las 10 p.m. Nuestro funcionamiento no es el mismo si tenemos desvelo, por ejemplo, nuestra forma de pensar, la lucidez de nuestro pensamiento. Pero si es como Luisito, que se duerme a cualquier hora y más bien son las 1 de la tarde y hay que despertarlo. Bueno, depende ese es otro problema. De la dinámica, ese es otro problema. De cada persona, ¿verdad? Otra cosa sería buscar distracción a través de actividades que realizamos cotidianamente. Por ejemplo, si a uno le gustaba bailar, pintar, salir a hacer ejercicio, jugar fútbol, lo que sea, retomar esas actividades cotidianas, aunque sea difícil por el momento, que ya sabemos por motivos de seguridad, por motivos emocionales, tal vez no nos sentimos tan dispuestos a hacerlo, pero es importante que lo hagamos. Si una persona es religiosa, por ejemplo, dedicar tiempo a orar, a tener espiritualidad, a meditar. También antes de dormirse, por lo menos 1 hora antes de dormirse, tenemos que estar completamente desconectados de los celulares y de las computadoras. Si a la persona es religiosa, puede orar antes de dormirse, lo que ayudaría a tranquilizar, o también a meditar, lo que ayudaría a tener un sueño pues más saludable. De igual manera, yo creo que otra recomendación que hay que hacer a nivel de profesionales y a nivel de sistema de salud es organizarnos, ir generando propuestas de intervención. El doctor Alejandro Lagos, me parece que es su nombre Alejandro, que ha atendido más de 30 jóvenes heridos, un doctor que a través de redes sociales ha dado seguimiento a diferentes casos. Él nos menciona de que es fundamental, es primordial llevar campañas extensivas de atención psicológica y motriz a los afectados, porque tenemos una generación, él calcula que por lo menos más de 700 nuevos lisiados que necesitan atención, no solo fisiológica, sino también psicológica. Igualmente las familias que están en duelo todavía, esas necesitan un proceso de acompañamiento médico, psiquiátrico, psicológico fuerte, y esto solo va a ser posible a través de la alianza de diferentes profesionales y de los ministerios de salud, de los sistemas de salud, que propongamos como hicimos una campaña de alfabetización en los 80, que hagamos una campaña de reconstrucción psicológica, de reconstrucción humana. Hay que esperar que llegue el orden, como dicen, claro, primero para que se pueda restaurar el orden, para poder ya desarrollar. Pero en el mientras tanto llega eso, tranquilidad. Ya me mandaron a hacer así a mí que ahorita, mira. Correcto. Que dicen que ya estoy chicle en el tiempo. Sí. Así es que le agradezco, licenciado Avendaño Helguera, que ha estado aquí con nosotros. Quiero que a través del instituto podamos también estar abordando temas políticos, sobre la visión que ustedes tienen sobre estos temas, ahora correcto, que son mayores actores dentro de estos cambios que se están dando en Nicaragua, y que ustedes estén aportando cada vez más a la solución. Les estamos dejando el clavo, como dicen. La solución, así diría. Gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes, estaremos dando seguimiento a la clausura de la Organización de Estados Americanos para ver
que se refieren a Nicaragua. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.